Bienvenido, bienvenida a tu nuevo podcast en español, U Club du Play. Te habla Sachi Murasawa. Qué alegría tenerte una vez más por aquí. Bueno, el episodio de hoy es un tema que justo ya hemos hablado hace episodios pasados, ¿no? Cuando estuvimos hablando sobre América Latina y por qué los brasileños se sienten latinoamericanos. Y me puse a pensar. Justo les pregunté qué tipo de contenido les gustaría ver por aquí y ya hace un buen tiempo quería hablar sobre cómo yo veo a Brasil, Brasil con ojos de extranjera. Y también quería debatir la pregunta que es ¿por qué muchos brasileños parecen no valorar su propio país hasta que un extranjero les dice lo bueno que es? ¿Y será que solamente pasa aquí en Brasil o será que pasa en toda América Latina o quizás en otros países? Esto es un fenómeno muy interesante porque Brasil es un país increíblemente diverso como muchos otros países que tiene tanto sus cosas buenas como también sus cosas malas, ¿no? Una cultura rica, una gastronomía única y una forma de vida, una forma de ver la vida que sorprende a cualquier extranjero, incluyéndome. Sin embargo, noté que a veces los propios brasileños tienden quizás a menospreciar su país o reclamar sobre comparándolo con Estados Unidos o quizás con los países de Europa y sintiéndose que lo de afuera siempre es mejor. Incluso, ya que estamos hablando sobre lo de afuera siempre es mejor, hay una canción que tienen que escucharla y se las voy a recomendar, que es de una banda chilena llamada Los Prisioneros, que crearon una música que se llama ¿Por qué no se van? Es una crítica para las personas que viven en el extranjero hace un buen tiempo y regresan a su país, pero regresan a su país criticando la situación de su país. Entonces hay una parte que me da mucha risa que dice, si viajas todos los años a Italia, si la cultura es tan rica en Alemania, ¿por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamas, si aquí tu genio y talento no da fama, si tu apellido no es González ni Tapia, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas del país? Esa canción es buenísima, tienen que escucharla. Bueno, regresando, ¿no? Ese fenómeno de lo que estamos hablando se llama viralatismo, esa idea de que lo extranjero siempre es superior y tenemos esa complejidad, ese síndrome de inferioridad, ¿no? Entonces, ¿será que solamente pasa aquí en Brasil o también en otros países, ¿no? Entonces, hoy quiero explorar esa idea con ustedes desde mi experiencia como extranjera aquí en Brasil. ¿Cuáles fueron las cosas que más me impactaron al llegar aquí? Y cómo reaccionaron los brasileños cuando les dije lo mucho que me sorprendieron ciertas cosas de su país. Así que vamos a descubrirlo juntos. Desde el primer momento, una de las cosas que más me impactó sobre Brasil es su gente, los brasileños, la actitud de los brasileños. Bueno, ya había escuchado de que eran personas cálidas y receptivas, pero vivirla en carne propia fue otra cosa. Es impresionante la facilidad con la que aquí se puede entablar una conversación con un desconocido. Les doy un ejemplo. Un día estaba en el supermercado comprando papayas y una persona se acercó a preguntarme, oye, ¿me puedes ayudar? No sé si están maduros. Y yo tampoco sabía elegirlos, ¿no? Y en cuestión de minutos me preguntó de dónde era, qué hacía en Brasil y de repente ya estábamos hablando como si nos conociéramos de antes. Y esto me pasó muchas veces, incluso hace poco, caminando con mis perros, conocí a un señor paseando con mis perros y me preguntó de dónde eran sus nombres, ¿no? Después me preguntó por mí, de dónde yo era. Y empezamos a hablar sobre Perú. Me dijo que ya había conocido Perú a través de la literatura, pero que también había viajado. Y es muy difícil tú encontrar una persona con la que tú puedas intercambiar ideas sobre literatura, ¿no? Entonces nos quedamos conversando creo que unos 10 minutos más o menos. Entonces aquí es muy fácil hacer amigos, las personas son muy cálidas, muy receptivas, muy amistosas, ¿no? Algo que también me pareció muy curioso al vivir en Brasil es la relación
que los brasileños tienen con su propio país. Por un lado, hay un orgullo inmenso por la cultura, por el fútbol, por la música, por la comida, y la alegría del pueblo, ¿no? De su pueblo. Pero por otro lado, hay ese sentimiento de que lo extranjero siempre es mejor. Y eso, como les dije, es un fenómeno aquí en Brasil llamado viralatismo. Es como si Brasil fuera aquel amigo talentoso, carismático, que no se da cuenta de lo increíble que es hasta que alguien de afuera le dice, oye, realmente eres muy bueno, ¿te has dado cuenta? Y ahí es donde realmente él dice, ah, mira, es verdad, ¿no? Pues sí, pero eso, el viralatismo, ese sentimiento de inferioridad, no es exclusivo de Brasil. De hecho, es algo que también se ve en varios países de América Latina. Aunque cada país tiene sus propias versiones de este fenómeno, hay patrones similares en toda la región. Por ejemplo, en países como Argentina, México, Colombia o Perú, es común escuchar frases como, aquí nada funciona bien. Si esto fuera Europa, sería diferente o lo que viene de afuera siempre es mejor. En muchos casos hay una tendencia de idealizar lo extranjero, ya sea en términos de moda, tecnología, educación o calidad de vida, y a menospreciar lo propio, ¿no? Lo interesante es que, al igual que Brasil, este sentimiento de inferioridad convive con un orgullo nacional muy fuerte también. Por ejemplo, en Argentina muchos critican su país por la inestabilidad económica y por la política, pero si alguien de afuera dice algo malo sobre Argentina, la reacción es inmediata. Bueno, sí. Tenemos problemas, pero Argentina es único. Tenemos la mejor carne, el mejor fútbol, el mejor tango. Y en Perú también pasa. O sea, no puedes hablar mal de la gastronomía peruana, pero años atrás la comida francesa o italiana era vista como superior, pero cuando chefs internacionales empezaron a elogiar la comida peruana, de repente se convirtió en un motivo de orgullo nacional, ¿no? Entonces no solamente pasa en Brasil, sino también, por ejemplo, en Colombia. Mucha gente se queja de la situación social o económica, pero si un extranjero dice que Colombia es peligroso, muchos reaccionan diciendo, no, Colombia es increíble, tienes que conocerlo, la gente aquí es la mejor. Este fenómeno tiene raíces históricas, ¿no? América Latina ha tenido una relación compleja con Europa y Estados Unidos. Parece que estamos como que resentidos, ¿no? Bueno, es algo marcado por la colonización, por la dependencia económica y la influencia cultural. Esto ha generado ese sentimiento de inferioridad en ciertos aspectos, pero también un deseo de reconocimiento y validación externa. Entonces, el virrenatismo no es solo brasileño, también es parte de América Latina. Y bueno, hay muchos aspectos que nos hacen pensar por qué tenemos ese sentimiento de inferioridad y voy a citar algunos de ellos. No me voy a expandir, a hablar exactamente por qué, porque si no el podcast va a ser solamente sobre ese tema y quiero que sea un tema un poco más mío, un poco más personal, porque hay muchas otras cosas buenas que merecen la pena mencionar. Entonces, yo siento que, como les dije, es la herencia colonial y el eurocentrismo, ¿no? Desde la colonización, América ha sido vista como una región inferior, ¿no? Incluso hablamos en el podcast eso de por qué se siente tercermundista, los países de tercer mundo, ¿no? ¿Quién creó eso? Justo hablamos sobre eso. La dependencia económica y la narrativa del subdesarrollado, ¿no? Ah, es un país subdesarrollado. Influencia cultural también, la educación y autoestima nacional, obviamente que también los medios de comunicación y la perspectiva interna ayuda, ¿no? Pero si queremos mejorar, si queremos cambiar esa parte, tenemos que enfocarnos en la educación, enseñar nuestra historia desde una perspectiva propia, ¿no? Enseñar o dar valor a lo nuestro, valorar las cosas buenas que hemos hecho, introducir en la educación quizás más contenido sobre, como les dije, logros científicos, artísticos, culturales de América Latina. Y es importante, una vez más, enseñar la historia desde un punto de vista latinoamericano, no solo desde la colonización o la dependencia externa, ¿no?
Tenemos que cambiar un poco la narrativa en los medios de comunicación, ¿no? Dar un espacio a historias de innovación. Por eso que este podcast ha sido creado para debatir sobre esos asuntos importantes, ¿no? Para abrir voz a otras personas también y para que ustedes puedan opinar sobre. Y algo también muy importante es, creo que, fomentar esa conexión entre los países latinoamericanos, ¿no? Y sentirse orgulloso, no solamente cuando lo dice un extranjero, ¿no? Hay que cambiar un poco esa mentalidad, valorar lo que producimos, conocer sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura. Por eso que es tan importante, ya hemos mencionado esto, de aprender español no solamente para comunicarse, sino para poder entender la cultura, para poder entender nuestras raíces y también dejar de menospreciar lo local y verlo con orgullo, ¿no? Me gustaría saber un poco más sobre qué es lo que piensan ustedes. Otra cosa que me sorprendió bastante fue la forma en que los brasileños reinventan la gastronomía. Aquí hay versiones de todo. De comida japonesa, de comida italiana, de comida árabe, pero con un toque brasileño único. Por ejemplo, comí el sushi burger. Aunque suena raro, pero es una fusión súper curiosa entre la comida japonesa y la cultura de las hamburguesas, ¿no? O la comida japonesa en general, que aquí es mucho más cargada de ingredientes, con muchas más salsas y mezclas que en Japón. Eso no existe, ¿no? Cuando yo llegué aquí, eso me pareció como que demasiado, ¿no? Pero tiene un poco de lo japonés, pero también tiene esa fusión, un toque brasileño. Y esto se repite no solamente en cocinas del mundo. eh, el brasileño es muy creativo, ¿no? Toma una receta, le agrega algo más y lo transforma en algo propio. Otra cosa que también me llama la atención es que siento que es un país que nunca duerme. Otra diferencia cultural es eso, la vida social, ¿no? Yo venía de Japón, donde los domingos son para descansar y prepararse para empezar la semana, pero aquí en Brasil todo está abierto los domingos. Bueno, no todo hasta tarde, pero por ejemplo los bares, que aquí son llamados de botecos, me llamaron mucho la atención porque domingo en la noche estaban abiertos y yo decía, pero esta gente no descansa. Es el lugar donde tú te puedes encontrar con amigos en la calle, ¿no? Entonces, eso para mí también fue súper raro y hay una expresión en portugués que me encanta y creo que describe muy bien esto. Inimigos do fin, son enemigos del fin, es decir, personas que no quieren que la fiesta nunca termine. O sea, los brasileños no son aguafiestas, señores. Y así es Brasil, un país lleno de energía, donde siempre hay alguien dispuesto a alargar la conversación o a invitarte a un plan o simplemente a compartir un buen momento contigo. Y si hablamos de cosas que me encantan de Brasil, no puedo dejar de mencionar el café, que es impresionante la cultura cafetera que hay aquí. En cada rincón encuentras cafeterías con diferentes tipos de café. Yo incluso en Japón solamente iba a Starbucks y yo me acuerdo que las tías de mi esposo me decían, cuando tú llegues a Brasil, tú ni siquiera te vas a acordar de Starbucks, porque hay tantas cafeterías tan buenas que vas a querer ir en todas. Y dicho y hecho, señores. Cada uno, desde el café y en varios lugares tú puedes encontrar varios tipos de cafés de diferentes regiones también. Solamente tienes que buscar, ¿no? Para mí siento que ir a la cafetería aquí no es solamente tomar un café, es como que una experiencia. Cada lugar tiene su estilo, su ambiente, y es un espacio perfecto para trabajar, leer o simplemente disfrutar. Algo que siempre me pareció curioso también es la manera en que los brasileños comparten la comida. O sea, por ejemplo, en Perú y en Japón, si compras algo de comer para ti, es para ti. Pero aquí la costumbre es siempre ofrecer antes de empezar. O sea, ¿quieres un pedacito? ¿Quieres probar? Y aunque al principio me pareció raro, con el tiempo entendí que es parte de su cultura generosa y de su forma de integrar a los demás. Los brasileños son súper fans de su propia cultura. Consumen su música, su cine,
su comida y las defienden con mucha pasión. Pueden criticar a sus ídolos nacionales, pero si alguien de afuera lo hace, salen en su defensa sin dudarlo. Sin embargo, algo que a veces me gustaría ver más es una mayor apertura a la cultura de los países vecinos, ¿no? Brasil tiene mucho en común con el resto de América Latina. Incluso alguien me comentó diciendo, ay, si ustedes viajaran, sabrían cómo Colombia es tan parecido a Brasil y cómo la parte del sur, Porto Alegre, es casi idéntica a Argentina. Otra cosa que no puedo dejar de mencionar también, si hay algo que me hizo sentir como una verdadera extranjera aquí, además de los sabores y la cultura, son las expresiones y los gestos. Por Dios, a veces es como que un idioma completamente nuevo. La primera vez que yo escuché daqui para frente y só para trás, esta es otra que no entendí hasta que me lo explicaron. Se usa para decir que las cosas no van a mejorar o que una situación solo puede empeorar. Y yo, daqui para frente e só para trás. Mas como assim, gente? Quem que inventou isso? Se podría traducir como de ahora en adelante todo va para atrás o todo va para abajo, algo así, o todo va a empeorar, ¿no? Ese es un toque humorístico sobre cómo a veces las cosas se complican más de lo que deberían. Otra expresión que me encanta también es algo de errado no está certo. Esto es una joya, señores. Se usa para indicar que algo está mal. Pero la primera vez que la escuché, yo dije, ¿cómo así algo malo o algo mal no está bien? ¿Qué? Pero de una forma muy divertida, ¿no? Es un juego de palabras con el que los brasileños hacen una broma cuando algo claramente está mal, pero en lugar de ser serio, se hace con humor, ¿no? Es una manera de quizás suavizar una situación negativa, pero con mucha actitud. Otra también que me encanta es ir para no llorar. Cuando las cosas van mal, esta es una de las expresiones más usadas para decir que no queda otra opción más que reírte de la situación, aunque realmente sea para llorar. Es como una forma de decir, está tan mal que mejor me río para no ponerme a llorar. Es una expresión que, si bien es triste, los brasileños lo usan con una actitud positiva para seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperaban. Y por último, pero no menos importante, no puedo dejar de mencionar las ferias brasileñas, que son un espectáculo de colores y sabores. En Perú tenemos mercados, sí, pero aquí las ferias son como que un evento donde siempre te programas para comprar las mejores frutas, las verduras y también no puedes, obviamente, olvidarte de probar un pastel, que es una combinación icónica, es una especie de empanada frita gigante. Puede ser rellena de queso, de carne, de camarones, de muchas otras cosas más. Y siempre, por ley, algo épico que se acompaña con un jugo de caña de azúcar. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, para terminar este episodio, quiero compartir con ustedes algunos audios de amigas hispanohablantes que también han vivido aquí en Brasil o también aún siguen viviendo aquí en Brasil y vamos a ver si coincidimos con algunas cosas. Les voy a presentar a una amiga mía, Lalu, colombiana, y otra amiga argentina, Steph. Así que voy a poner sus dos audios para que la escuchen. Hola, mi nombre es Stephanie y vivo en Brasil hace 10 años ya. Y dos de las cosas que más me llamaron la atención y me siguen llamando la atención fueron así. Primero, la alegría del pueblo brasileño es algo inexplicable. En cualquier momento, en cualquier situación, cualquier evento, eh, la gente está feliz, más allá de los problemas que pueda estar enfrentando el país o que la persona pueda tener. Ellos tienen como un no sé qué diferente del resto de las personas, como que se lo toman todo de manera un poco más leve. No sé, la manera de tomárselo suena como más leve. Y yo eso lo relaciono directamente al idioma, al portugués. Puede ser que no sea así, que alguien me contradiga, pero
El idioma portugués, cuando yo no lo entendía, era como música para mis oídos. La verdad es esa, porque suena agradable, suena lindo, suena como que todas las palabras están felices, como que es lo que llama mi atención, ¿no? Al acento, ya sea del noreste, del sudeste, del centro, de cualquier parte del país. Escuchar a alguien hablar en portugués me trae esos recuerdos. Mismo ahora entendiendo lo que dicen, me suena como muy alegre, muy lindo el sonido del idioma y es una de las cosas que más me llamaron la atención. La segunda cosa que me llamó la atención fue que al principio, cuando yo utilizaba los medios de transporte público, acostumbrada, como en Buenos Aires, que yo soy allá, acostumbrada como en Buenos Aires, vas a tomarte un ómnibus, un colectivo, y vos haces una fila y alguien viene atrás y se pone atrás tuyo y así sucesivamente para entrar en orden. Bueno, cuestión que acá en Sao Paulo, por lo menos donde yo resido hace más de 10 años, nunca fue así. La gente iba llegando a la parada del colectivo, iban llegando y iban estando ahí en ese espacio. Y cuando viene el ómnibus, todos van subiendo en el orden que llegaron, pero no necesariamente hacen una fila. Y eso me llamó muchísimo la atención porque de vuelta lo voy a relacionar con el buen carácter de los brasileños, como que estaba todo bien y cada uno fue entrando y bueno, así fueron entrando y subiendo al ómnibus y viajamos todos felices y contentos. No sé, a mí me gusta mucho vivir en este país, la energía de la gente me encanta, nunca me sentí extranjera, nunca me sentí extranjera, al contrario, al ser extranjera y las personas darse cuenta que soy extranjera, siempre fui muy bienvenida, muy bien tratada y es por eso que llevo tanto tiempo viviendo acá, ¿no? Así que es eso, un bello. Hola, mi nombre es Laura y viví 5 años en Brasil, específicamente en Pernambuco, en la ciudad de Recife. Creo que algo que me llamó a mí muchísimo la atención y lo hablábamos también con mi mejor amiga que en su época también viajó conmigo, y es con las relaciones, ¿no? O sea, nos parecía muy raro que la gente en la universidad, en los pasillos o en la calle se besara e inclusive era como un beso muy pasional y lo hacían delante de otros amigos y como que nadie se incomodaba, era como que socialmente aceptado. Si tenías también como un novio, una novia, como que estás en una salida, también te daban un beso súper grande y era algo que a mí me costó mucho. Cuando tuve mi primer noviecito allá me acuerdo tanto que él se reía y me tomaba el pelo también por esto, porque él notaba que yo me sentía incómoda, así estuviéramos en una fiesta, de como que darle un beso, así como que delante de todo el mundo. Yo siempre quería como taparme un poco, de hecho colocaba las manos como en las mejillas. No sé, no era como un piquito, no era como un beso de un segundo, sino que lo que más veíamos, o por lo menos en Recife, era que eran besos súper largos y pasionales y bueno, eso me llamó un montón la atención. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que me gustaba un montón e hizo que me enamorara de la cultura brasileña también puede ser porque me recordaba mucho mi tierra, que es Colombia, y es que son personas supremamente serviciales, son personas que si te pueden ayudar lo van a hacer, siempre están dispuestas como a tender la mano y siento que eso es algo hermoso en una cultura, es una cultura muy cálida, es una cultura que, que no le importa si eres el mejor amigo o no, están ahí siempre como sacándote una sonrisa, ayudándote, y eso es algo que a mí particularmente me encantó también. Y bueno, lo último creo que va a ser en la universidad. Yo estoy en una universidad pública allá en Brasil y me llamaba mucho la atención que se iban en chinelos, se iban en chancleta, en sandalia a clase, cosa que en mi universidad hubiese sido 100% prohibido, no te dejan ni siquiera entrar. Y entonces no importaba si el profesor fuera doctor, eso es algo también que me llamaba mucho la atención, como que todos los profesores o en su mayoría por mínimo tenían una maestría y era muy normal que todos fueran doctores, me parecía espectacular, pero sí siento que la gente se iba vestida, independientemente de la carrera, muy relajada. No sé si era algo de la ciudad en la que yo estaba,
pero también eso nos llamó muchísimo la atención, como la manera en la que se iban vestidos a la universidad y al final dijimos como que, bueno, no importa, al final vas es a estudiar, no a otra cosa, pero sí es algo que nos llamó la atención porque en Colombia te tienes que ir, no como para una fiesta, pero definitivamente en sandalias no puedes entrar, por lo menos no en mi universidad, no te hubiesen dejado entrar a clase, no en ese tipo de sandalias, de chancla, en verdad. Y bueno, eso sería todo. Un abrazo para todos. Y ustedes, si han visitado Brasil, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Y si has visitado algún país hispanohablante, ¿qué es lo que más te sorprendió? Cuéntame, estoy siempre leyendo sus comentarios y no te olvides de seguir el podcast para más episodios sobre cultura, idiomas y experiencias de vida. Espero que te haya gustado este episodio y te mando un beso desde el fondo de mi corazón.